Bueno, ¿cómo les fue la semana pasada? ¿Cuántos propusieron en su corazón no contaminarse? 3, 4, 5. Bueno, yo también me he propuesto no contaminarme y esto es un día a día, es un paso a paso. Y cuando el Señor me dice que vuelva a predicar, me lleva a que nosotros por falta de conocimiento cometemos muchos errores y tomamos decisiones equivocadas. Y el Señor me llevaba a hablarles acerca de un tema bien bonito que tiene que ver también con el anterior, y es acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios. Pero resulta que la justicia de Dios, el tema de hoy es creciendo en el conocimiento de Dios, porque Él nos va a llevar a crecer un poco más. Amén. Y Él me habla en el libro de Romanos, el capítulo 10. Porque a veces nosotros no conocemos lo que es la justicia de Dios y lo tenemos encasillado en ese Dios castigador, en ese Dios de juicio todo el tiempo, y nos vamos a dar cuenta de que no es así. Entonces yo los invito, por favor, Biblias, a ver cómo están, Biblias arriba. Qué bien, tenemos que proponernos a traer la espada. Mire, no se justifica que un cristiano no cargue su espada. Amén. No se justifique en el celular, porque ese celular a veces se traba también. El Señor nos está preparando para su venida, para su venida. Por eso es que Él quiere que aprendamos y conozcamos más de Él. Y cada vez que venimos a acercarnos a Él, llevamos algo importante. Yo creo que hace 8 días entendimos que nosotros no debemos fijarnos tanto en lo externo, sino en nuestro corazón. Que las malas intenciones y todas esas cositas feas, los deseos engañosos, nuestros pecados, todas esas cosas nacen ¿dónde? En nuestro corazón. Entonces, el Señor hablaba a mi vida y me dice, bueno, antes de mi venida tengo que probar los corazones. Y estamos en periodo de prueba. Y tenemos que ser probados para ser aprobados. Amén. Tenemos que ser probados para ser aprobados. Por eso nos vamos a encontrar con situaciones donde dice, pero otra vez, ¿y qué pasa aquí? Entonces es cuando vamos a la profundidad del Señor, Él nos lleva a entender con claridad qué es lo que está fallando, ¿cierto? Si a mí me duele un pie y porque siempre que me pongo esos zapatos me está doliendo el pie, es porque algo hay en el zapato, ¿cierto? Entonces yo tengo que corregirlo. Ajá. Lo mismo pasa en mi vida, si yo siempre caigo en la misma situación es porque yo no he sanado y tengo que superar ese error, pero el Señor me ayuda. Amén. Hoy nosotros venimos como si no conociéramos a Dios, ¿sí? Vamos a desaprender muchas cosas para aprender muchas otras. Amén. Porque quizás la condición en que me encuentro, el pecado que cometí, la falta que cometí, me lleva siempre a estar como, yo voy a la iglesia, pero es que de verdad le he fallado tanto a Dios, es que el pecado que cometí es imperdonable. El Señor dice, aquí estoy, yo te recibo, así tal como estás, así como viniste hoy, así. A veces con desánimo, tristeza, ofendiste o te ofendieron o como te encuentres, hoy el Señor te recibe, porque vamos a ver lo que es la justicia de Dios. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con unción del Espíritu Santo, Romanos capítulo 10. Leemos desde el versículo número 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios, pero no conforme a ciencia, esto quiere decir conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la de ley, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre
que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Así que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Voy a saltarme al versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice: resueltamente fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Y aquí nos habla de la fe. La justicia de Dios está basada en la fe, en la misericordia y en el amor. Amén. Mire cómo nos dice aquí una versión diferente, porque la justicia de Dios que se basa en la fe, vamos al versículo 3, 4, nos dice: porque ignorando la justicia de Dios que se basa en la fe y procurando establecer la suya propia. Por eso es que nosotros no conocemos la justicia de Dios o no vivimos en la justicia de Dios, porque establecemos nuestra propia sabiduría, nuestro propio conocimiento es lo que queremos hacer. ¿Recuerdan hace 8 días cómo era que hacían los fariseos? Estas personas que le decían, estaban juzgando porque no seguían los rituales, porque no hacían las cosas que el hombre había establecido. Esa era su justicia, no lo dice aquí más adelante. Dice, procurando establecer la suya propia, la justicia basada en las obras. No se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley, lleva a él y su propósito se cumple en él. Cuando Jesús vino, él vino a limpiarnos, porque estábamos nosotros condenados, nosotros teníamos allí todo aquel que infringiera la ley iba a morir irremisiblemente, ¿cierto? Porque era así, se cortaba. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo nuestro Padre? Envió a su Hijo para que a través del sacrificio que Él ofreció por nosotros, fuéramos libres de toda condenación. ¿Qué hizo? Limpió mi pecado. Entonces yo le pido el favor a Ingrid y le pido el favor a Carolina, por favor, suben un momentito. Entonces, porque es que no lo entendemos, quizá lo hemos escuchado muchas veces, pero cuando yo lo veo, ¿cierto? Ya va a ser diferente. Entonces, aquí está el Padre. Bueno, Señor, no soy
como tú, pero acá estamos, vamos a representarlo. Está el Padre, ¿cierto? Aquí viene el Hijo. Usted viene acá delante de mí. Y aquí viene Carolina, que es el hombre, el pecador. Me paro aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Carolina viene, voltea, o si lo hacemos de medio lado para que nos vean así mejor, ¿cierto? Entonces, Carolina viene porque no le da la espalda al hijo, ¿cierto? Viene acá porque ella quiere entrar al Padre, ¿cierto? Y cuando el Señor va a ver a Carolina, ¿qué hace? No ve a Carolina, ve al hijo. Porque el hijo vino a limpiar todo eso que estaba sucio en Carolina, ¿cierto? Lo que estaba sucio en mí, Él lo quitó, porque el Señor cuando ve a Carolina ve a su hijo. Esa es la justicia de Dios, su misericordia y su amor. O sea que Él ya puede venir, ya sabe que ella cree en Jesús, por eso se presentó, cree a Jesús, pero puede entrar libremente ante el Padre, porque cada vez que venga al Padre, el Señor va a ver a su hijo. Amén. Entonces tenemos la libertad para poder acceder al Padre. Entonces el Padre viene y la recibe, viene y la abraza, viene y la consuela, ¿sí? Porque ya ella aceptó a Jesús. Lo que Jesús hizo por nosotros nos da acceso al Padre. Amén. Quizás lo podemos entender de esa manera. ¿Qué pasaba? Que entonces aquí está el Padre, aquí está Jesús, y como estaba ella, dándole la espalda a Jesús, haciendo las cosas a su manera, sin querer reconocer al Hijo, quería volarse para venir al Padre. Y el Padre, ¿qué dice? Nunca os conocí. ¿Sí? Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que el que cree en su Hijo, para eso Él lo envió. Es necesario creer en el Hijo, en el sacrificio que Él hizo por mí. El que no cree no puede operar en la justicia de Dios. Amén. Gracias. Entonces, qué hermoso cuando nosotros entendemos de esa manera, porque no lo vemos así, no lo vemos y nos cuesta entrar al lugar santo. Entonces vemos, nos dice, porque Cristo es el fin, ¿cierto? El propósito está en Él. Todo está hecho en Él, porque así lo creó el Señor. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro maestro. Por eso Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La ley se basa ¿en qué? En la fe. ¿En la fe de qué? Creer en Jesús. Porque Jesús es el portador de mi salvación. Si yo no creo en Él, no voy a obtener justicia de Dios, sino que voy a tener que aceptar el juicio de Dios, que es diferente. Amén. Aunque vamos a ser juzgados por nuestras obras, pero cuando yo creo en el Señor, me lleva a enderezar mi camino. Como decía la adoración, yo las apunté aquí, vean. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿cierto? Pero dice, yo quiero que gobiernes mi vida. Cuando yo acepto a Jesús como mi Dios, mi Señor y mi Salvador, le estoy diciendo, Señor, gobierna mi vida. Por eso es que la justicia de Dios va a operar en mí, porque Jesús está en mí. Cuando yo recibo a Jesús, el Espíritu Santo de Dios viene a gobernarme. ¿Se acuerda de hace 8 días? ¿Quién es el que sujeta la carne? El Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando nosotros decimos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas está esperando usted? El carro, la casa, el trabajo, el esposo, la conversión de un familiar. ¿Eso? No. Las demás cosas son todas esas bendiciones celestiales que Dios tiene para nosotros. ¿No les parece maravilloso que nosotros siendo,
o sea, yo me pongo a contar mi testimonio, pero que no vengo a hablar de mí, sino que voy a hablar es de Jesús, de contar uno el testimonio de cómo era uno cascarrabias, grosero, altanero, bueno, que nadie lo soportaba, y que vengan y lo vean a uno y digan, pero ¿cómo has cambiado? Y que uno pueda decir, eso lo ha hecho Dios. ¿No les parece hermoso? A mí me parece súper bello, de verdad que es algo que uno dice, Señor, gracias, porque sin merecerlo, ¿qué he hecho yo para merecer tanto amor? ¿Qué he hecho yo para merecer tanta misericordia? ¿Qué he hecho yo para merecer su protección, su cuidado? Y pensar que somos tan desagradecidos, pero tan desagradecidos. ¿A cuántos los ha librado de la muerte el Señor? ¿A cuántos los ha rescatado del hoyo, de las profundidades? ¿Cuántas personas han estado ya en cuidados intensivos donde el dictamen es no, ya, despídanlo, prepárense, porque ya no hay más nada que hacer? Y el Señor de allá los ha levantado. Y aún así, no dan gracias a Dios. Aún así no dan gracias a Dios. Y dice la palabra, porque para Él conceder justicia a todo en el que Él cree como Salvador. Cuando nos acercamos a Jesús, el Señor nos da eso, la justicia de Él. Por eso es que podemos decir en su palabra, es que Él pelea por mí. ¿Por qué? Porque el Señor, el Padre, el Rey de Reyes, Señor de Señores, no me ve a mí, ve a su Hijo, y Él va a pelear por su Hijo. Él me va a defender de los enemigos, siempre y cuando yo viva en la justicia de Dios. Amén. Esto no es de que porque sí, yo nada más digo Señor, Señor y ya. No, tengo que aprender a vivir como Jesús vivió. Ay, pero eso es muy difícil, él era el Hijo de Dios. Sí, pero es que ¿quién me ayuda a mí en la debilidad? El Espíritu Santo. Amén. Nos dice, versículo 6, pero la justicia basada en la fe, que produce una relación correcta con Él. Porque cuando pusimos aquí a Carolina, ¿ella qué hizo? Dijo, yo me apropio de la salvación que me está dando Jesús, porque yo quiero ir al Padre, yo quiero estar con el Padre. Pero eso no es inmediatamente. Entonces Jesús está aquí y Jesús es el que la guía allá, ese camino. Vas a hacer esto, esto, esto. Mira, yo te limpio, yo te sano, pero también vas a caminar rectamente. Cuando estaba orando, Kate decía, yo te haré entender el camino por donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y el Señor ha fijado los ojos sobre nosotros. Por eso hoy viene a hablarnos y a hacernos entender realmente cuál fue el sacrificio, qué significa el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, cuál es el beneficio que trae para mi vida, porque muchos nos hemos llamado cristianos, pero el nombre de Jesús está en el piso. Mire, se ve reflejado cuando uno entra a una congregación y es como si entrara a un centro comercial. No hay diferencia alguna. Se vuelve un club social y se nos olvida que es la casa del Señor. Así como una vez Jesús entró al templo y habían mercaderes allí, pasa lo mismo en las iglesias. Ah, me encontré con fulanito, que hubo el chisme, ¿qué? ¿Cómo va? Sí, se casó, no se casó, está embarazada, sí, eso. Y comenzamos a hablar de todo y esto se vuelve una mezcolanza, pero se nos olvida que la casa del Señor no la respetamos. Por eso nos cuesta adorar. Porque es que la adoración no es solo cantar, y dirán muchos, es que yo no sé las canciones. No, no es solo cantar, es que de aquí, de adentro, salgan esas palabras de gratitud. Yo sé que aquí todos tenemos más de una razón por qué agradecerle a Dios, ¿cierto? Allá en casita, más de una razón. ¿Y por qué no lo hacemos? Y de esa misma manera enseñamos a nuestros hijos. Cuando yo soy agradecida con Dios, soy agradecida con las personas. Amén.
Soy agradecida con las personas. No creas que todo no lo merecemos, porque nosotros no nos merecemos nada. Amén. Entonces, la palabra me dice en Romanos 3, 22 y 25, me habla acerca de, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. ¿Se acuerdan que decíamos que el pecado está en nosotros? Que es más fácil, o sea, a nosotros nos toca enseñarles a los niños desde pequeños a hacer el bien y no hacer el mal, porque eso está implícito en nosotros. Aquí nos dice el Señor, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, así es. Dice, siendo justificados gratuitamente, esa es misericordia. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, lo que les decía aquí. ¿Quién le pagó a Jesús para que lo justificara? No, Señor, es que yo te doy toda la plata del mundo para que me hagas justo delante de Dios. Nadie, porque es que Él es el dueño de todo y Él no necesita de lo que las cosas materiales que nosotros tenemos. Señor, yo te ofrezco un ayuno de 20 días y me das un trabajo. Se manipula el Señor. Lo que Él nos da, nos lo da por gracia. Amén. Por gracia. Esa gracia inmerecida, pero así no la da. A veces no, ni siquiera sabes qué es ayunar, ni siquiera le has orado al Señor y el Señor dice, voy a darle a esta persona para que vea que yo soy todopoderoso. Y quizás de esta manera pueda voltear la mirada a mí. Y hay personas que han sido avergonzadas de esa manera. Han sido avergonzadas. El Señor les dio todo. Todo. Dice, yo no me merezco esto. Pero el Señor confronta porque nos ama. Y nosotros recibimos esta redención. Él pagó por nosotros. Él pagó por nuestros pecados. ¿Con qué? Con su vida. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Que reconocemos que Dios, el Señor, pasó por alto nuestros pecados. Mire, y nos habla de su paciencia, porque cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros. Una y otra y seguimos y continuamos, pero el Señor no nos suelta, nos está enseñando. Amén. Y nos dice también en la palabra en 2 Corintios 5:21, nos dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros somos la justicia de Dios en Jesús. Amén. Por eso somos justos, por eso nadie nos viene a decir, no, es que tú no te mereces la gloria, es que ya tú estás destituido, tú ya pecador, nos viven diciendo todo el tiempo. Pero también nos habla de que la justicia de Dios nos renueva y nos transforma. Versículos 8 y 10. Versículos 8 y 10. Y les leo en esta versión, dice, pero, ¿qué dice? La palabra está cerca de ti. Mire como nos dice aquí en la justicia, el versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así, la que es por la fe, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para ir por Jesús? ¿O quién lo levantará de allá de los abismos? Es que no es por mi fuerza, no lo voy a hacer yo, no tenemos que hacerlo, ya el Señor lo hizo. Él resucitó, Él subió a los cielos, Él descendió a los infiernos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre.
pero nadie de nosotros, ningún hombre lo hizo, porque no podía. Amén. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice esta justicia? ¿Qué dice esta palabra? Dice, la palabra está cerca de ti. ¿Dónde? ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra, este mensaje que estamos predicando, esta es la fe que nosotros predicamos. Porque si reconoces y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, reconociendo que su poder, su autoridad, su grandeza, su bondad, su amor, su poderío, su señorío, lo reconocemos. Si nosotros reconocemos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en ¿dónde? En nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces yo voy a ser salvo. Pero si yo no creo, entonces no estoy en la justicia de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos cogiendo como el hilo? Dice, porque con el corazón se cree. ¿Usted le cree a su novio, a su novia, a su esposa, a su esposo? ¿Cierto? Aquí es donde nosotros creemos. Y a veces nos defrauda, nos desilusiona. Pero el Señor nos dice que con el corazón se cree, porque en el corazón es donde nacen las buenas intenciones, pero también cuando no creemos está aquí las malas intenciones, los malos deseos, todo lo engañoso también. Pero cuando yo acepto a Jesús, todo eso comienza a salir y comienzo a tener cosas diferentes. Por eso la justicia de Dios me va renovando, me va transformando. Amén. Entonces dice que Él me hace libre, siendo libre de culpa y de pecado y hecho aceptable ante Dios. Mire lo que me dice Efesios 4:21. Efesios 4:21. Ojalá estén subrayando las citas bíblicas para que ustedes las lean en sus casas. Dice del 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de ¿qué? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, conforme a ese corazón contaminado, ¿cierto? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Romanos 12:2 nos dice que debemos renovar nuestra mente, nuestros pensamientos. Por eso decía que hoy íbamos a desaprender para aprender. Amén. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Justicia significa, en un diccionario la definición es operar, actuar de acuerdo a la verdad, vivir de acuerdo a la verdad, conforme a la verdad. ¿Y cuál es nuestra verdad? Nuestra verdad es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el verbo. ¿Cuál es el verbo? La palabra. Amén. Es la palabra de Dios. Entonces nosotros vivimos y actuamos conforme a la palabra de Dios. Y nos dice, por lo cual desechando, ¿qué vamos a desechar? Lo que había en nuestro corazón, dice, la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol bajo vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces ya voy a compartir con el que necesita, o sea que la justicia me lleva al amor. Seguimos aquí, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo de Dios mora en mí
Y cada vez que yo hago las cosas que desagradan a Dios, contristamos al Espíritu Santo. Nosotros somos entendidos, porque el Señor nos dio la capacidad de entender, de comprender. Por eso no hay excusa de que no hay un creador. Esto no se hizo de la nada, porque la nada no existe. Esto tiene un día que comenzó el Señor a crear todo. Aún así los científicos quieran meter teorías y quieran hacer, nunca han llegado a la verdad, porque la verdad es Dios. Amén. La verdad es Dios. Y nos dice la palabra en Colosenses 3. Colosenses 3, versículo 10. Dice, revestidos del nuevo hombre, porque en el versículo 9 nos habla de ese hombre viejo, de ese hombre que estaba, que nos despojemos del viejo hombre con sus hechos. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces el Señor nos va llevando paso a paso, vamos de gloria en gloria y de escalón en escalón. Por eso es que el Señor nos dice para el 2022, ¿qué? ¿Pueden leer, por favor? Como si hubieran desayunado. 2022, tiempo de extendernos, crecer y fortalecernos en el conocimiento de Dios. Él quiere que lo conozcamos, porque cuando lo conocemos a Él lo podemos entender. Cuando nos acercamos a Él podemos comprender cuál es su voluntad, porque cuando nos acercamos a Él, nos revestimos del nuevo hombre, podemos entender lo secreto que Él tiene para nuestra vida. Amén. El Señor quiere hablarles a ustedes así como habla a muchas personas. Él quiere mostrar, Él nos advierte, Él nos dice qué es lo que va a pasar. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, pero Él quiere que nosotros nos acerquemos. Nosotros somos renovados, por eso le decía, cuando llegamos a este lugar, algo diferente tiene que salir en nosotros. No podemos seguir siendo los mismos. Que se note realmente que yo tomé la decisión, me dispuse a cambiar, a ser transformado, a ser renovado en Cristo. He vivido tantas cosas, he inventado tantas cosas, he hecho, he probado, bueno, y nada me ha resultado. Quizás la última opción ha sido Dios, que no debería ser así, pero bueno, Dios nos da la oportunidad. Y el Señor te dice, yo voy a caminar contigo. Él no va a mandarlo solo, Él va a caminar contigo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Y nos dice que la justicia de Dios es amor y misericordia. Mire lo que nos dice el versículo 14. Pero ¿cómo invocarán los hombres a aquel en quien no han creído? Por eso nos cuesta tanto orar, porque no le creemos a Dios. Ni siquiera yo, ¿qué voy a orar? ¿A quién voy a orarle? ¿Qué voy a decirle? No sé orar. Pero es que orar se aprende orando. Orar se aprende orando. Todo lo hace la práctica. Y nos vamos metiendo más y más a medida que disponemos nuestro corazón para hacerlo. Vamos a conocer más de Dios porque me dispuse a hacerlo. Se convierte para nosotros en un deleite. ¿Cómo conoció usted a su esposa o a su esposo? Visitándola, llamándola, ¿cierto? Preguntando por ella, porque a veces ni siquiera se le preguntaban, sino preguntaba a los amigos, ¿y cómo es ella? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale, ¿a qué dedica el tiempo libre? ¿Cierto? Así hacíamos nosotros. ¿Ah? Preguntémosle a Dios, Señor, ¿tú qué quieres? ¿Yo te soy útil para algo? Señor, yo quiero conocer cuál es el propósito que tú tienes en mi vida. ¿De qué manera puedo ayudar a que tus planes se hagan realidad aquí en la tierra? Converse con Él, hable con Él. Déjese yo al Señor, Señor, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué quieres que? No me dijo nada. Digo, ¿por qué lo quieres saber todo antes de tiempo? Yo te voy a hablar en algunos momentos, pero deja que yo voy a hacer. Y así fue, ni siquiera traje mi tablet.
Hoy no traje tablet, mi tablet de 5 materias, porque el Señor es así. Él es así, Él nos sorprende, Él quiere que nosotros vivamos en lo sobrenatural de Él, porque Dios es sobrenatural. Que no nos encasillemos siempre a lo mismo, sino que le demos la libertad al Espíritu Santo de hacer lo que Él quiere hacer. Señor, por favor, corrige a mi hijo, pero dale duro, mira que no, ¿cómo le voy a dar yo la instrucción al Señor para que, o sea, Señor, hazme caso, Señor, dale duro a mi esposo, mira que él es grosero, mira que no sé, ¿cómo le voy a decir yo al hacedor qué es lo que tiene que hacer? Señor, ayúdame a cambiar a mí, ayúdame a amarlo como tú lo amas, ayúdame a verlo como tú lo ves. Esa ha sido mi oración, se lo digo. El Señor me la cambió. Porque yo primero tengo que cambiar para ver el cambio allá afuera. Porque si yo solamente miro para afuera, lo que está aquí adentro sigue intacto. Y siempre a donde quiera que yo vea, voy a ver el sucio, porque el sucio no está afuera, el sucio está aquí, vea. Amén. La justicia de Dios es amor y misericordia. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a invocar a un Dios que no han creído? ¿Cómo van a creer aquel del cual no han oído? ¿Ah? ¿Cómo van a hablar del Señor si ni siquiera han escuchado? Recuerden que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no es el oír el chisme de allá, las canciones, las cosas que se están hablando, no, es el oír la palabra de Dios. Escuchar a Jesús hablar, dándonos la instrucción. Y dice que cómo invocarán, ¿cierto? Y cómo predicarán, a menos que sean comisionados o enviados. Y nosotros le decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, pero no me quiero dejar moldear, no me quiero dejar probar, no me quiero dejar preparar. Y le digo, aquí envíame, ¿qué voy a hacer yo afuera? ¿Qué voy a llevar? ¿Qué voy a dar? O a veces no me dispongo. No, para eso hay muchos que predican, para eso están los pastores. Si no le prestamos el interés lo que nos dice la palabra, ese es el propósito con el cual el Señor nos creó, de ir a llevar el mensaje. Como dice la palabra, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, las cosas nuevas que Dios tiene. ¿Quién estuvo en mi secreto? Dice el Señor. ¿Quién estuvo en mi secreto para ir a contar lo que yo he dicho? ¿Cuántos vienen a hablar aquí así, así, y Dios me dijo, y Dios hizo, y no lo han dicho? Pero lo bonito es estar en el secreto con el Señor. Cuando el Señor le da a uno las cosas con anticipación y uno le dice, uy Señor, sí, le advierte, le dice, no cojas por ese camino, no hagas esto, cuidado con este negocio, mira, no, cuidado con esa persona con la que estás llevando esta relación, ten cuidado con tu hijo. Ese es Dios. Ese es Dios. Cuando uno tiene la intimidad con Dios, Él le muestra, Él le dice, y hasta con nombres propios, y uno dice, uy, qué locura. Eso es una bruja, porque le damos más poder al oculto que al poder de Dios. Pero es que Dios es omnisciente, Él es omnipresente, Él es todopoderoso, amén. Vemos aquí el amor, porque nosotros somos llamados a misericordia, a llevar el mensaje, amén. Primera de Juan 4:9 nos lleva a eso. Nosotros sin amor no somos nada. Primera de Juan 4, versículo 9. Voy a leerles desde el 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él lo hizo primero, Él nos amó primero, y Dios es amor.
pero también es fuego consumidor. ¿En qué lugar quieres estar? El Señor quiere limpiarte de todo pecado, de toda condenación, de toda culpa, pero ¿a quién quieres seguir? Nos dice en la palabra, en Mateo 6:33, como les decía, mas buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que tenemos que hacer, anhelar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es Cristo en nuestros corazones. Porque si Cristo está en nuestros corazones, vamos a obrar conforme Él lo hace. ¿Qué hay en el reino de los cielos? Hay paz, hay gozo, hay tranquilidad, hay descanso, no hay afanes, no hay enfermedad, no hay dolor, ¿cierto? Dice, y buscar su justicia, llenarnos del Espíritu Santo, es llenarnos de Él. No podemos seguir caminando a la loca, con los ojos vendados, no caminemos como ciegos, rindámonos delante de la presencia del Señor, porque Él es bueno. Mire lo que nos dice Filipenses 1:9 y con esta termino. Filipenses 1, del 9 al 11. Se las leo aquí, la versión, nueva traducción viviente. Dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en el conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de salvación, que es la justicia. Es decir, el carácter justo de Jesucristo produce en su vida, que el carácter justo de Jesucristo produce en mi vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Ahí está la respuesta de por qué no podemos adorar, de por qué no podemos alabar, porque no estamos operando en la justicia de Dios. Amén. Y yo le invito en esta mañana para que tú le hables allí al Señor. No sé cuántos quieran entrar. Recuerda que estoy diciendo que es como si viniéramos por primera vez. Que es como si viniéramos por primera vez. La primera adoración es bien linda. La primera adoración donde nosotros reconocemos que Él es el Dios. Dice, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Proclamaremos, Señor, que tú eres el Dios, que tú eres el Rey, que tú eres el Señor, tú eres el dador de vida. Mire, esta mañana cuando oraba el Señor me decía, hay una mujer que tiene problemas de circulación, sus piernas están con hematomas, tiene morados en sus piernas, y el Señor me decía, dile, no sé si está aquí, si está en casa, donde esté, le está diciendo, estoy sanando tus piernas, estoy sanando tus piernas, pero necesito que me creas, necesito que me creas, porque no ha sido posible o evidente el milagro a causa de tu incredulidad. Amén. Y había un hígado, porque yo no conozco de eso, pero me mostraba un hígado con punticos blancos, no sé si son pólipos, quistes, qué sé yo, no sé, pero el Señor dice, limpio tu hígado, sano tu cuerpo, porque quizás el dolor y la aflicción que has tenido no te ha dejado llegar ante mí, porque hay queja, porque hay lamento y quizás hasta rabia has sentido conmigo, pero yo sano tu cuerpo. Pero no solamente voy a sanar tu cuerpo, sino que voy a sanar tu alma, porque yo quiero sanarte, porque yo quiero limpiarte, porque yo te quiero levantar. Y dile tú al Señor allí, Señor, yo quiero vivir en tu justicia. Señor, muchas veces te he dicho, Señor, dame fe, pero ya tú me has dado un grado de fe, y es el acercarme a ti, al Señor Jesús,
Yo creo en tu Hijo, yo creo en el Dios, el Padre, en tu Hijo Cristo el Rey, pero también creo en el Espíritu Santo, los tres en uno. Señor, yo creo que tú pagaste ese precio para limpiarme de toda culpa, y hoy vengo rendida ante ti. Hoy me postro ante ti, Señor, reconociendo que si sigo en esta misma condición no voy a lograr nada, y que estoy muerto en vida, Señor, porque no tengo paz, no tengo tranquilidad, las puertas se han cerrado, y no vengo a buscar el favor tuyo, no vengo a buscar tus manos, yo vengo a buscarte a ti, porque te necesito, Señor. Te necesito, porque yo creo en cada promesa, en cada palabra escrita, Señor, en el libro de la verdad. Creo, Señor, que Jesús, sin ser pecador, se hizo pecador por mí, sin merecerlo. Fue humillado, ultrajado, pisoteado, golpeado, herido por mi rebelión. No quiero desaprovechar este momento, Señor. Yo te acepto como mi Dios y Salvador. Por eso yo decido hoy abrir mi corazón. Hoy abro mi corazón, Señor, porque me he propuesto no contaminarme más. Pero también, Señor, me he propuesto ser transformado por ti, ser cambiado, moldeado por ti, Señor. Así es, Señor. Yo quiero que gobiernes mi vida. Por mucho tiempo he estado haciendo las cosas a mi manera y en mi voluntad y no he visto resultados. Pero aquí estoy, Señor. Aunque me cueste, aunque me duela, aunque no quiera, Señor, pero lo voy a hacer por ti, amado Dios. Y vendrá ese desprendimiento. Tendré que soltar muchas cosas en mi vida que me están haciendo daño. Tendré que apartarme de lugares, Señor, pero sé que en tu voluntad, sé que en tu perfecta voluntad, Señor, tú harás cosas maravillosas en mi vida. Padre, gracias. Espíritu Santo de Dios, llena este lugar, llena estas vidas, Señor. Levanta con fuerza, Señor, aquel que se había caído, que estaba debilitado, que pisó en trampas que el enemigo había colocado. Cúralo, Señor, y sana sus pies. Levántalo, Señor, y fortalécelo, Espíritu Santo de Dios. Que podamos operar en tu justicia, Señor, vivir en tu amor, en tu santidad. Que podamos caminar, Señor, en luz. Que podamos vivir una vida en rectitud. Operar conforme a lo que tú nos has dicho, Señor. Cada palabra, vivirla en nuestro interior y que sea reflejado tu carácter en mi vida. Espíritu Santo de Dios, seas tú hoy liberando. Señor, libera de toda atadura, de toda maldición, Señor, que está en las vidas de estas personas que han estado impidiendo que se acerquen a ti, que te crean, que te escuchen, que han traído desánimo, pereza, miedo en acercarse a ti, amado Dios. Hoy todo espíritu inmundo sale, huye de este lugar, de estas vidas, de estos cuerpos, todo lo que había traído enfermedad, postración, que había estado limitando a estas personas. Hoy, Espíritu Santo de Dios, tú operas, tú estás haciendo una limpieza. Tú limpias, Señor, yo lo creo, tú lo has hecho conmigo una y otra vez. Y lo seguirás haciendo porque tú dices, Señor, que la perfección está en ti, amado Dios. Y nos preparamos para cuando tú vengas. Espíritus inmundos que quieren controlar la mente, los pensamientos, las emociones, ahora en el nombre de Jesús son echados fuera de estos cuerpos. Las mentes, Señor, se alinean contigo, con tus pensamientos y van cautivos a la obediencia de Cristo. Oh Espíritu Santo de Dios, hay libertad en ti, Señor. Hoy recibimos, Señor, ese sacrificio que hiciste en la cruz. Señor, tu sangre no fue derramada en vano.
Tu sangre se derramó para limpiarme de toda condenación. Y aunque todos habíamos sido destituidos de tu gloria, Señor, hoy tú nos haces aceptos en ti, Señor, en el amado, en tu Hijo amado, Señor. Somos justificados por Él y no voy a despreciar este sacrificio. Agradezco, Señor, todo lo que has hecho por mi vida. Agradezco, Señor, por darme nueva oportunidad. Agradezco, Padre, de darme acceso ante ti. Señor, confío en ti, confío en tu palabra. Creo fielmente, Señor, que tus promesas son en ti, en sí y en el amén. Señor, que tú no eres hijo de hombre para mentir, ni eres hombre para arrepentirte de lo que tú has dicho. Que lo que tú has dicho ya está hecho. Ya está hecho, Señor, y yo me levanto para adorarte, para alabarte. Me levanto para darte gracias. Oh, amado Señor, gracias porque, Señor, tú has inscrito nuestro nombre en el libro de la vida, papá. Porque cada vez que aceptamos, Señor, y creemos en tu Hijo, tú nos apruebas y nos llamas hijos. Y vas haciendo un listado de tus hijos, Señor. Y comienzas a obrar, porque el Espíritu Santo de Dios sella nuestra vida. Padre, no somos los que fuimos llamados a retroceder y seguimos adelante. Padre, hay un horizonte que tú estás mostrando, y es a un varón, Señor, que vino desilusionado y triste, cansado, afligido, tantas cargas encima, aún le costaba levantar la cabeza. Padre, pero tú estás mostrando un horizonte completamente diferente con el que él llegó. Y hay un sol resplandeciente, el cual brilla con intensidad en su cara. Y el Señor dice: ese es el sol, ese es mi sol. Sujeción, obediencia y lealtad. Eso demando de ti. Sujeción, obediencia y lealtad. Y brillarás como brilla ese sol en tu cara. Te haré resplandecer. Oh Señor, gracias te damos. Te alabamos, amado Padre. Gracias, mi Rey, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Porque tú nos has limpiado, Señor. Porque tú nos has liberado. Señor, toda acta de decreto en contra nuestra, Señor, fue clavada en la cruz del Calvario. Y soy libre. Y hoy puedo declarar esa libertad para seguir conociéndote, Señor, para seguir acercándome más y más a ti. Quiero, anhelo y deseo todos los días de mi vida buscar el reino de Dios y su justicia, Señor, y las demás cosas vendrán por añadidura. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos. ¿Y por qué no le decimos a Él con alabanza y adoración cuánto lo amamos? Y aquel que ha dispuesto en su corazón honrar al Señor con sus bienes, con sus diezmos y ofrendas, hoy los bendecimos en el nombre de Jesús, para que estos recursos sean ayudando a la extensión de la obra del Señor. Y bendecimos a cada persona que lo ha hecho. Y así, con esa disposición, con gozo, con alegría, porque Dios no ha venido a traerte tristeza. Dios te vino a cambiar, a transformar, a liberar. Y tú sales diferente de este lugar, va a testificar de lo que Dios ha hecho, porque somos diferentes en Cristo Jesús. Amén. Así es que levántate con gozo, con alegría, y dale la mejor ofrenda. No trajiste recursos, no importa. Dios no está viendo eso. Dios ve tu corazón. La mejor ofrenda la tienes en tu corazón. Dios los bendiga, Dios los guarde. Te damos muchas gracias por hacer parte del crecimiento de la familia de Cambiando Vidas. Para hacerte las cosas mucho más fácil, puedes realizar tus diezmos, ofrendas y donaciones a través de nuestra cuenta de ahorros.
En tu dispositivo móvil y siguiendo los pasos que ves a continuación, puedes escanear nuestro código QR y tener acceso rápido, fácil a toda nuestra información.